Sea el Shalom, queridos hermanos, la paz del Eterno, que el Señor les bendiga nuevamente, muy ricamente. Estamos nuevamente en esta transmisión para seguir con la enseñanza de la segunda venida de Yeshua y el arrebatamiento de su novia, parte número 9. Quien les habla es el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza siempre exhortativa, profética y también de restauración. Sean todos bienvenidos. Les estamos saludando desde la ciudad de San Lorenzo, desde la República del Paraguay, para todo el pueblo paraguayo, para la Argentina también, donde hay un remanente que siempre se está conectando, que el Señor les bendiga. También para la hermosa República queridísima oriental del Uruguay, sea el Shalom, la paz del Eterno para todos ustedes. Y aquí estamos entonces con un corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor. Como dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Es menester, como lo venimos diciendo en varias ocasiones, como dijo el Mesías Yeshua, necesitamos escudriñar las Escrituras porque ellas hablan acerca de la persona del Señor, hablan acerca también de la salvación y la vida eterna. Necesitamos toda la palabra que, como veníamos hablando en las últimas clases, nos limpia, nos santifica, para que nosotros podamos entrar al reino del Señor. Bien, creo que estamos bien conectados. Si hay alguna situación, ustedes me van compartiendo. Vamos a estar orando entonces, agradeciendo al Eterno por esta hermosa oportunidad que tenemos. Padre, en el precioso nombre de Yeshua, te honramos a ti, Señor, te damos gracias por este privilegio que tenemos de poder escuchar tu palabra, Señor, de poder recibir, Señor, tu enseñanza, tus instrucciones, que nos van a limpiar, que nos van a preparar, Señor. Hoy estaremos hablando del tercer paso hacia el arrebatamiento, estaremos hablando de la ciudad de Jericó, Padre de la Gloria. En el precioso nombre de Yeshua, Señor, tú nos estés limpiando, tú nos estés purificando a través de tu palabra, Señor. Tu verdad nos haga libres, Señor, del pecado, nos haga libre de todo aquello, Señor, que está estorbando esa hermosa relación contigo. En el nombre precioso de Yeshua, tenemos gratitud, Señor, por esta oportunidad de poderte servir, Señor. En el nombre de Yeshua decimos amén y amén al Señor. Bien, queridos hermanos, venimos viendo el recorrido del profeta Elías. Hablamos de que tuvo que transitar 4 estaciones de la fe. Ya hemos visto Gilgal. Gilgal representa el lugar donde uno en primer lugar recibe a Yeshua como único y suficiente Salvador. Un lugar también donde se juzgaba, donde se confrontaba el pecado. Terminamos la clase anterior, veníamos hablando de Betel. Betel significa la casa de Dios, la casa de oración, la casa de enseñanza. La casa donde uno recibe la luz del Señor, donde también nos vamos purificando con el agua de la palabra del Señor. Y hoy queremos hablar de Jericó. Para los estudiosos de la Biblia, no hay una definición muy precisa de Jericó. Saludamos a la familia Fernández, que el Señor les bendiga, allí en Buenos Aires, y a todo el pueblo del Señor. Entonces, la ciudad de Jericó significa, si usted lo busca en cualquier diccionario bíblico, en el libro Strong, ciudad de la luna. No hay una definición muy exacta en este caso, a veces pasa con algunos vocablos, pero evidentemente sí nos vamos a dar cuenta al estudiar esta tercera ciudad o este tercer nivel de fe por el cual tenía que pasar tanto Elías como Eliseo. Elías para irse ya con el Señor y Eliseo para continuar con el ministerio sucediendo al profeta Elías en la tierra. Jericó tiene mucho que ver, quiero que se concentre en esto, tiene que ver con el anatema. Anatema se traduce como algo maldito, una cosa maldita, algo que el pueblo, que cada uno de nosotros podemos erigir o podemos levantar, no solamente un objeto, sino cuando levantamos algún pecado,
cuando levantamos algún pensamiento, algún sentimiento, alguna acción que no es del agrado, obviamente, del Eterno, evidentemente estamos levantando algo que no agrada al Señor, y todo lo que no agrada al Señor, obviamente, es algo considerado maldito delante del Señor. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 33, versículo 48. Tenemos bastante que examinar en esta preciosa noche que nos regala el Eterno. Claro, y uno pudiera suponer, bueno, ya pasó por Gilgal, ya pasó por Betel, está todo solucionado. No, se ha crecido, se ha madurado, pero nos damos cuenta aún nosotros como creyentes, aún como siervos del Señor, que podemos tener tiempo en el camino del Señor, más como decía el apóstol Pablo, vamos camino a la perfección, y a veces encontramos cosas que antes no pudimos haber descubierto al principio por nuestra inmadurez espiritual, o tal vez lo que está sucediendo es que ha habido alguna especie de recaída, que el Señor no lo permita, y entonces constantemente tenemos que examinarnos y tenemos que sacar los anatemas, porque son cosas que van a traer la maldición del Señor. No lo busque ahora, es muy claro para aquellos que tenemos tiempo en el camino del Señor. Deuteronomio 28 habla de las consecuencias de la obediencia, que son la bendición, y las consecuencias de desobedecer la ley del Señor, evidentemente traen la maldición. Esa maldición va a traer un perjuicio a nuestras vidas, va a traer consecuencias. No quiere decir que es el final, no quiere decir que no nos podemos levantar, pero evidentemente lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, y cuando nosotros estamos desobedeciendo, la maldición está actuando en nuestras vidas, en nuestros hogares, en el país, en la congregación, y todo eso el Eterno lo permite como una señal, como una alerta, como una alarma, para que nosotros nos demos cuenta que ha entrado algo en nuestra mente, en nuestro corazón, que no es del agrado del Señor, y que de seguir creciendo pudiera inclusive desviarnos completamente del camino del Señor. Número 33, 48, vamos a ver que en un momento el Señor le habla a Moisés, luego a Josué también, ¿no? Van a entrar a la tierra prometida, y la primera ciudad que tienen por enfrente, la primera ciudad que tienen que tomar y que tienen que vencer, es la ciudad de Jericó, donde alguien desobedeció, como ustedes saben. Ahí tenemos a la persona de Acán, porque después en la segunda ciudad que tenían que tomar en la conquista de la tierra prometida, la ciudad de Jai, hubo una derrota, y Josué comienza a consultar al Señor por qué hubo una derrota, porque alguien tomó algo que no debía tomar de esa ciudad anatema. La orden era contundente, era precisa, por más que fuera muy atrayente lo que hubiera en esa ciudad, el Eterno dijo: yo no quiero en este caso, no quiero absolutamente nada de este botín, porque era una ciudad tremendamente pecaminosa, una ciudad rebelde, una ciudad que nada quería saber con el Eterno, salvo Rahab y su familia, que fueron rescatados, y de eso vamos a estar hablando más adelante. Mientras tanto, Números 33, 48, salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán. Se estaban preparando para entrar a la tierra prometida frente a Jericó. Yo quiero que anote esa expresión. Jorge Campana, querido, que el Señor te bendiga, allí en Buenos Aires, Quique Velázquez también. Entonces, en un momento, es tan grande el amor del Eterno que pone frente a nosotros la ciudad de Jericó. ¿Cómo hacemos el paralelismo con nuestras vidas en esta hora? El Señor nos confronta, el Señor pone enfrente nuestro aquellas situaciones que no son del agrado de Él. Lastimosamente, como yo vengo enseñando en muchos lugares, parece que el pueblo del Señor y aún los siervos no han entendido lo que dice el Evangelio de Juan, que nosotros tenemos que ir a la luz para que nuestras malas obras sean reprendidas. Parece que algunos se molestan con esto, pero no están entendiendo en realidad que es una bendición. Es una bendición que nosotros entendamos que hay cosas también que hay que destruir para tomar la tierra prometida. Por un lado, nos vamos despojando del pecado, y a la par nos vamos despojando de los decretos que nos eran contrarios. Algo de eso he hablado el domingo, usted puede estar escuchando en el perfil de Gustavo Ariel Chiménez.
y mientras que nos despojamos, nos vamos llenando de la presencia del Señor. Conquistar la tierra prometida no es solamente un lugar físico que pudiera serlo, sino también conquistar nuestra alma. Nuestro espíritu, alma y cuerpo pueda ser plenamente conquistada por la unción del Espíritu Santo. Entonces, número 33-48, estaban frente a Jericó y el Señor iba a dar las indicaciones pertinentes. Había que dar vueltas sobre la ciudad, Dios mismo la iba a destruir. El pueblo tenía que aprender sencillamente la obediencia. Había veces en las diferentes guerras que tuvo el pueblo de Israel donde no había necesidad de pelear. La Biblia nos comenta en los días de Josafat, por ejemplo, que los levitas alabaron el nombre del Eterno y el Señor mandó granizo, los ejércitos enemigos se confundieron entre ellos. Y sobre la ciudad de Jericó es muy interesante también porque había que hacer sonar el shofar. El shofar también es una simbología de la palabra del Señor. Pero por sobre todo lo que quiero rescatar es la obediencia del pueblo, ¿no? El Señor le dijo, hay que dar 7 vueltas y el último día hay que rodearlas 7 veces también y los muros caerán y ahí ustedes van a avanzar y el Señor va a dar contundentemente la victoria. Entonces, digo, hermano, cuando el Señor te pone por enfrente alguna situación pecaminosa, se ha levantado Jericó, hay un anatema, hay que enfrentar esa situación. Si usted tiene una situación de adicción, como solemos hablar muy a menudo con respecto a la inmoralidad, hay que enfrentar el adulterio, hay que enfrentar la fornicación, hay que enfrentar la pornografía, hay que enfrentar la mentira, hay que enfrentar esa adicción, no sé, a la soberbia, a la envidia, a los celos, etcétera, etcétera. Sigamos de ahí nomás, en Números 33-50, unos versículos un poquito más abajo. Dios habla a Moisés, todavía Moisés estaba con vida, sobre el reparto de la tierra frente a Jericó. Moisés no va a tomar la tierra prometida, él va a subir al monte, el Señor lo va a llevar al descanso, pero está dando las últimas indicaciones antes de pasarle el mando totalmente a Josué. Y dice Números 33-50, y habló Yahweh el Eterno a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, etcétera, etcétera. Entonces, esta expresión, ¿verdad?, de estar frente a Jericó para hacer algo, para hacer algo. Más adelante vamos a ver, el Señor siempre fue misericordioso, mandó a los espías. Evidentemente la gente de Jericó podría haber temblado ante la presencia del Eterno como lo hizo Rahab y su familia, sin embargo no lo hicieron. Era una ciudad pecaminosa, era una ciudad que no quería ser injertada en el buen olivo, ¿verdad?, en el pueblo del Señor. Solamente Rahab y su familia, una prostituta, como dice la Escritura, como enseñaba Yeshua, y de esta manera humillaba muchas veces a los fariseos que se la creían tanto. Dice, las prostitutas van delante de ustedes, ¿verdad? Porque todos somos pecadores y todos necesitamos de la ayuda del Señor. Rahab reconoció que tenía que salir de Jericó. Esto es muy interesante también lo que estamos hablando ahora dentro de la temática. Estamos hablando del tercer paso o del tercer nivel de fe antes de ser arrebatado el profeta Elías, y la misma situación es para nosotros. Pero interesante ver que acá se cumple lo que dice la Escritura, que el Señor también estaba interesado en salvar a los no judíos. Justamente en estos días estoy preparando un estudio en donde estaba pasando por Romanos 11, que dice, ¿no?, que las ramas del olivo silvestre fueron injertadas en medio del verdadero olivo, y eso fue lo que hizo Rahab. No dejó de aprovechar esta gran oportunidad que tenía. Escuchó del pueblo de Israel, escuchó del Dios de Israel, se dio cuenta que era una persona que necesitaba la salvación y se rindió al Señor. Rahab y su familia son los únicos que salieron con vida de esta ciudad. Todos los demás perecieron. Pero mi hermano, volviendo al tema, saludamos a nuestro querido hermano Robert Denis del Uruguay. Joel López, querido, ¿cómo estás? Saludos, querido. Los extrañamos muchísimo también, el Señor les bendiga. Entonces, hay situaciones que no las podemos esconder más.
de esto quiero hablarles. Hay que enfrentar las situaciones. Si nosotros queremos ser arrebatados, si nosotros queremos entrar a la santa ciudad de Jerusalén, como ya hemos hablado suficientemente, si nosotros queremos ser salvados, estar en el reino eterno con nuestro Padre Celestial, vamos a tener que enfrentar, sobre todo al principio cuando nos convertimos, pero vuelvo a insistir, no solamente al principio, ¿verdad? Estamos ministrando, particularmente tengo 37 años en el camino del Señor, voy para 37 años en este agosto, y todavía seguimos viendo personas que se congregan regularmente, que escuchan la palabra del Señor regularmente o medianamente, pero que no enfrentan las situaciones de pecado. Pasaron por Gilgal, pasaron por Betel, pero todavía se han erigido, se han levantado, o hay cosas levantadas de la vieja vida que nunca las destruimos, que pensamos, como se dice, bueno, va a venir un ángel y la va a sacar de mi corazón. Claro, los ángeles existen, por supuesto que sí, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Y en obediencia tenemos que arrepentirnos, y en obediencia tenemos que luchar con el poder del Espíritu Santo y con el poder de la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Tenemos que destruir Jericó, tenemos que destruir todo eso pecaminoso que le hemos permitido a la carne y al enemigo levantarse en nuestra vida. Sigamos, Números 36:13, esta partecita, voy un poquito rápido, estamos hablando de que Jericó está enfrente de nuestro camino y debe ser enfrentado y debe ser destruido también, ¿verdad? Por eso hay matrimonios, si lo trasladamos a la familia, a la parte matrimonial, hay matrimonios que se desploman, hay matrimonios que quedan destruidos, derribados, demolidos. ¿Por qué? Porque no obedecieron a esta ordenanza del Señor, no enfrentaron el anatema, no enfrentaron tal vez el odio, no enfrentaron el rencor, no enfrentaron aquellas situaciones donde se lastimaron, que puede pasar a veces en el matrimonio cuando no estamos llenos del Espíritu, no estamos bien en comunión con el Señor. Números 36:13 dice: estos son los mandamientos y los estatutos que mandó el Eterno por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, y otra vez vuelve a decir, frente a Jericó. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés? Moisés le está recordando los estatutos, los mandamientos, el contrato matrimonial, la ketubá, como se dice en hebreo, que el Eterno le entregó al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y esto es fundamental, mi hermano, que nosotros siempre tengamos presente la palabra del Señor. Por eso el pacto renovado, en el libro de Hebreos, el Eterno nos habla con las palabras que le dio a Jeremías en su momento, que el Señor volvería a poner su ley en las tablas de nuestra mente y de nuestro corazón, porque la revelación divina de la palabra del Señor es la que siempre nos va a impulsar a nosotros a enfrentar las situaciones de pecado. Saludamos a Wilson Miguel Cáceres, el Señor te bendiga también, no quiero fallar con ninguno de ustedes. Entonces, mi hermano, ¿por qué los martes nos reunimos a nivel online? ¿Por qué estamos en otras congregaciones? ¿Por qué vivimos predicando la palabra del Señor? Porque la palabra del Eterno tiene que confrontar el anatema, ¿verdad? No tenemos que estar ciegos ante esa situación ni sordos. No tenemos que estar en un estado de inconsciencia, tenemos que ser conscientes que hay pecados que nos pueden destruir, porque la paga del pecado es la muerte. Tenemos que dejar de practicar el pecado. El que practica el pecado, dice la Escritura, está conectado con el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Eso usted lo puede leer en 1 Juan capítulo 13, el capítulo 13 es maravilloso. Entonces, mi hermano, antes de entrar ya con toda la fuerza para destruir Jericó, Moisés les recuerda los estatutos. Gloria al Señor. La ley te recuerda que no puedes ser un adúltero, la ley te recuerda que no puedes prostituirte, la ley te recuerda que no tienes que robar, que no tienes que mentir, la ley te recuerda que somos un pueblo apartado, tenemos que ser un pueblo santo. Entonces, este tercer nivel, antes de llegar al Jordán y antes de llegar al arrebatamiento, es importantísimo.
Es importantísimo, todos los niveles son importantes, ¿verdad? Pero este tercer nivel nos habla de algo fundamental. No podemos seguir hacia adelante, no vamos a poder experimentar la resurrección la van a experimentar todos, pero me refiero a la resurrección para vida eterna. Si vamos al libro de Josué ahora, capítulo 2, versículo 1, libro de Josué, capítulo 2, verso 1, todavía no estamos llegando al capítulo 6, que es donde el pueblo de Israel destruye la ciudad de Jericó. Estamos viendo que primero están enfrente de Jericó, ahora vemos que Josué, que ya es el líder del pueblo de Israel, está reconociendo la ciudad, la está observando, están orando, están intercediendo, están recibiendo del Señor cómo lo van a destruir. Por eso la Escritura dice, querido hermano, no es con nuestra fuerza. Usted podrá tener situaciones complicadas, ¿verdad? El Señor permite las situaciones complicadas, en el mundo tendremos aflicción, pero no vamos a vencer con nuestro intelecto, con nuestro razonamiento. Tenemos que depender del Señor. ¿Cómo vamos a abordar una situación de pecado, una situación que trae anatema? Necesitamos la estrategia del Señor, ya que el diablo también tiene sus estrategias, pero el Eterno tiene estrategias, por supuesto, mucho más poderosas que van a traer la victoria. Josué capítulo 2, versículo 1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera, ¿no? ¿Quién se iba a esperar que una ramera les iba a abrir la puerta? Que se llamaba Rahab. De esa línea viene, por supuesto, el rey David, y posaron allí. Reconocieron la tierra, reconocieron el interior, detectaron la identidad de pecado que había en esa ciudad, detectaron ese pecado que estorba la relación con Dios para poderlo desarraigar. Y obviamente, como lo enseña toda la Biblia y sobre todo los evangelios, siempre el Señor es un Dios de oportunidades, es un Dios de amor, es un Dios que extiende la misericordia, y acá la está extendiendo a esta familia de esta mujer ramera que quedó en el pasado su prostitución. Porque se convirtió, fue injertada, se santificó, se arrepintió, siguió las ordenanzas del Señor. Ella deseó salir de esa ciudad pecaminosa llamada Jericó, y en su alma, por sobre todo, decidió ser liberada para siempre de esa condición tan baja moralmente. El pueblo del Señor muchas veces, como estamos enseñando, por más que se congrega, es como Rahab, está en una condición de prostitución, porque cuando la Biblia dice que muchos están siguiendo un evangelio diferente o extraño, la palabra extraño en hebreo, siempre lo hemos enseñado, tiene que ver con una persona prostituida, con prostituto, con ramera, con prostituta. Entonces hay mucha gente prostituida, tanto físicamente, mentalmente, emocionalmente y también espiritualmente. Vamos a desarrollar este punto. Vayamos ahora al libro de los Salmos, capítulo 26, verso 2. El libro de los Salmos, capítulo 26, verso 2. Vamos a llegar un poquitito a la palabra examinar o la palabra reconocer. Generalmente la gente en general y aún los creyentes se escapan. Yo les animo, hermano, y esto lo digo con mucho amor y dándole toda la gloria al Señor. El domingo tuvimos una reunión donde posteriormente el pastor de ese lugar hizo la cena del Señor, y él y su familia recibieron un compungimiento muy grande, y la congregación, a través de una palabra que el Señor me permitió compartir, les invito después del minuto 52, 53 a ver todo el proceso, recibir del Señor, dejar grabando todo, porque nosotros no escondemos nada, y porque fue maravilloso lograr del Señor cómo después de una predicación se encuentran corazones contritos y humillados, el pastor reconociendo su falta, pidiendo perdón a su esposa, a su familia, la congregación, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. La gente dice, no, eso hay que taparlo. No hay que taparlo. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Lo importante
es ser fiel a la hora de predicar la palabra, porque la verdadera predicación de la palabra, siempre y cuando ese siervo y ese ministerio estén ungidos por el Espíritu Santo, va a traer convicción de pecado y la gente se va a arrepentir y vamos a examinarnos y vamos a reconocer lo malo que veníamos haciendo. Mientras que se predica un evangelio prostituido y se tapa todo, la gente no tiene convicción de pecado. Necesitamos el diagnóstico espiritual. Usted va a veces a un médico para que le dé un diagnóstico, no es el fin, sino que el diagnóstico le muestra que hay algo que estamos haciendo mal, nos estamos alimentando mal, estamos viviendo una calidad de vida nutricional o emocional, ¿verdad? Porque también están los problemas de salud emocionales, la depresión, el estrés, etcétera, etcétera. Es para revertir la situación, ¿verdad? Entonces nadie se enoje y lo enseño con la mejor actitud, con todo el amor, con toda la reverencia, con todo el respeto que ustedes se merecen, obviamente, ¿verdad? Debemos examinarnos. Este es un ministerio que el Señor ha levantado para exhortar, como dije en esa predicación del domingo, la parte número 2, búsquela, el Cordero que perdona y quita el pecado. Exhortar no es acusar, el que acusa es el enemigo. Mucha gente, por no interpretar la palabra del Señor, piensa que el pastor Chimel le está acusando, lejos de mí acusarlo, porque estaría entrando en un terreno que obviamente no me compete, pero sí poder examinar y evaluar las situaciones para que el pueblo pueda salir adelante. Salmo 26:2 dice el salmista: escudriñame, oh Yahweh, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Se atreve a eso? Se atreve, tal vez se va a asustar mirándose en el espejo de la palabra, pero bueno, va a encontrar como el Salmo 73 que decía el salmista Asaf, ¿verdad? Era como una bestia, una simbología espiritual, ¿verdad? Obviamente tenemos que enfrentar lo malo que hay en nosotros, que nosotros mismos decidimos, que nosotros mismos le abrimos la puerta, porque existe el libre albedrío, escogemos lo bueno o lo malo. En su momento en el mundo, o aún por no entender las Escrituras, abrimos nuestro corazón al engaño, a la mentira, a un evangelio prostituido. Tenemos que ser como Rahab, tenemos que renunciar de raíz, de lleno, de pleno, a Jericó, a ese anatema. Ese anatema puede ser lindo. Acán cometió un error, porque mientras Rahab estaba saliendo, Acán, aunque la ciudad fue destruida, pero en su corazón él entró en Jericó. Así como la mujer de Lot. Sodoma y Gomorra estaba siendo destruida, pero la mujer de Lot nunca renunció a Sodoma y Gomorra. Por eso desobedeció, miró hacia atrás, porque su corazón todavía estaba inclinado a esa ciudad. No tenemos detalles, no podemos decir lo que la Escritura no dice. Yo lo digo usando digamos, la imaginación, pero pensando de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Te quedan dudas por qué a la mujer de Lot tanto le interesaba Sodoma y Gomorra, donde había homosexuales, lesbianas, inmoralidad? ¿Habría sido infiel a Lot? No lo sabemos. Había algo que le gustaba, pero en todo caso, ¿qué es lo que le gustaba, verdad? Porque era una ciudad completamente infectada a la inmoralidad. Entonces, esta enseñanza es maravillosa, ¿verdad? Mientras que Rahab sale, Acán entra. No, porque la ciudad de Jericó es completamente destruida y luego tienen que seguir tomando la tierra prometida y venía la ciudad de Jai, que era una ciudad pequeña, que era fácil de destruir, pero no la destruyen. Y el Señor le dice: alguien ha pecado en Israel, alguien tomó el anatema, alguien desobedeció. Entonces, mi hermano, qué bueno es empezar a investigar, a examinar, a reconocer la tierra, porque nosotros somos tierra, somos barro. Escudriñame, Salmo 26:2, oh Yahweh, y pruébame, examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón, porque por fuera podemos sonreír, por fuera podemos decir gloria a Dios, aleluya, amén, amén, Yeshua, HaMashiach, todo lo que usted quiera. Pero ¿qué es lo que hay verdaderamente en su mente y en su corazón? El Eterno no puede ser burlado, Él pesa los corazones y Él quiere enfrentarte con aquellas situaciones porque es necesario para llegar despojados del pecado, para llegar
limpios al momento del sonar de la última trompeta. Salmo 139 también, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice: escudriñame, oh Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Claro, uno puede llegar a decir, no, pero si yo hace 20 años recibí a Yeshua, pero sí, perfecto, la verdad que ya debería ser un gran santo. ¿Por qué no? Porque el Señor quiere la santidad, pero lastimosamente a veces por no haber tomado con seriedad el camino, por no haber escuchado con atención la palabra del Señor, todavía hay perversidad. Y no solamente me estoy refiriendo a la inmoralidad, porque hermano, tener odio en el corazón hacia tu esposo o hacia tu esposa o hacia alguien es tener perversidad en el corazón. La palabra perversidad no es solamente para un acto de inmoralidad, que de hecho lo es, sino tener esos pensamientos oscuros dentro de nuestra mente, de nuestro corazón. Por eso la salida que el Señor nos da a diario es el Padre Nuestro, es el perdón genuino, no de la boca para afuera. El perdón va a traer liberación. Tenemos que hacer Yom Kippur, diríamos, todos los días prácticamente. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahora, yo estoy estudiando varias cuestiones, varios materiales nuevos van a salir. ¿Acaso David no tuvo perversidad en un momento, el gran rey David? No planificó todo para quedarse con la mujer de su prójimo, la mujer de su amigo, para colmo, Urías Eteo. Salomón no tuvo una gran perversidad al tener 1000 mujeres y al levantar altares que tenían que ver con sacrificios a los niños. El rey Acab, del cual ya hemos hablado, que para colmo instaló un templo a Baal y se sacrificaba a los niños. Sí, a los niños se sacrificaba en la tierra de Israel. Nadie se la dé de tan puritano en esta área, ¿verdad? Porque en Israel pasaron cosas muy malas, como pasan tristemente en el Evangelio. Dios quiera que seamos puritanos, que seamos puros, que verdaderamente seamos santos. El que es santo, santifíquese todavía más, pero para eso tenemos que ser valientes. El reino de los cielos es de los valientes. Se anima a decirle al Eterno: pruébame, conoce mi corazón, porque ni yo lo conozco. Claro que el Señor lo conoce, y te lo va a poner bien por enfrente. El tema es que no queremos reconocer, creo que hace, 3 o 4, 5 o 6 días, no recuerdo, levanté una prédica ya de hace mucho tiempo, que había hecho, el creerse bueno. El tema es que nos han enseñado a creer que somos buenos, que somos magníficos, que no hacemos mal a nadie. Pero hermano, te estoy hablando de gente que no permaneció en la palabra. Adán y Eva no permaneció en la palabra. Eso va a salir en la cartilla que estoy haciendo acerca de que la salvación se recibe o se rechaza. El rey David no permaneció, después volvió. Salomón no permaneció, después volvió. Sansón no permaneció. Un montón de gente. El ser humano tiene esa inclinación al mal, pero el Señor quiere en su gracia afirmar nuestros corazones. Al Señor no le agrada el corazón de doble ánimo. Entonces, mi hermano, pasamos por Gilgal, por Betel, hemos dejado muchas cosas, pero llegamos a Jericó, donde el Señor quiere hacer un trabajo, diríamos, de cirujano fino, quirúrgico, ¿verdad? Quiere atacar a algunas cosas que están muy anidadas en lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, que pueden venir de su infancia, de la adolescencia, de la época que usted se casó, o pueden ser recientes, no sé, ¿verdad? Dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 31, esta es una parte muy importante la que estamos viendo, reconocer, detectar. Y vemos que cuando entraron los espías, solamente Rahab se volvió al Dios de Israel. Esto también nos habla, de alguna manera, porque había mucha gente en la ciudad de Jericó que podían haber tomado la misma actitud que Rahab y no quisieron. Así como en los días de Noé se salvaron 8 personas, así como en los días de Lot, fue Lot y a duras penas sus 2 hijas, así también, ¿verdad? En el tema de Jericó, ¿verdad? Solamente una familia decidió arrepentirse. Todos tenían la oportunidad. Jericó se hubiera rendido al Dios de Israel, pero no quisieron. Hubieran sido parte del pueblo de Israel, como otros pueblos
que se fueron injertando, como Ruth la Moabita también, que dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, esa es una tarea que tenemos que hacer. Es una tarea. ¿Qué le dice? Con todo respeto digo esto, ¿verdad? A las mujeres, ahora con el tema del cáncer de mama, ¿qué le dice? Que normalmente aprenda usted a tocarse, o de repente en otra parte del cuerpo usted ve que tiene un bulto, ¿verdad? Tiene algo que ha salido, que puede ser un linfoma, que puede ser un tumor, algo que hay que sacar, un coágulo, etcétera, etcétera. Tenemos que examinarnos. Hoy que se habla tanto de coágulos. Entonces, mi hermano, esos coágulos pueden ir al cerebro, esos coágulos pueden ir al corazón, esos coágulos pueden ir a los pulmones. Qué bueno agarrar esa situación a tiempo. Gloria a Dios, si nos examinásemos. Tal vez hay una raíz de amargura, hay una raíz de tristeza, ¿verdad? Hay estrés, hay depresión, hay soberbia, etcétera. No sé, ¿verdad? No seríamos juzgados, mas al ser juzgados, somos corregidos por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Qué bueno que nosotros podamos ser corregidos por la palabra del Señor para que no seamos condenados. Todo lo contrario, podamos alcanzar la salvación y la vida eterna por medio de reconciliarnos con el Señor. Leemos de vuelta, 1 Corintios capítulo 11, verso 31 y 32. No seríamos juzgados, o más bien no seríamos condenados, mas al ser juzgados por la palabra del Señor, somos corregidos por el Señor. Dios al que ama castiga, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Gloria a Dios, ¿para qué? Para que nosotros seamos partícipes de la santidad sin la cual nadie puede ver el rostro del Señor. Sigamos de guía, 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13, versículos 5 y 6. Gloria al Señor. 2 Corintios capítulo 13, versículos 5 y 6. En Jericó es donde vamos a demostrar, es una prueba, si realmente vamos a querer estar con el Señor como Rahab, o vamos a seguir adelante con el pecado. 2 Corintios 13, verso 5. Examinaos a ustedes mismos para ver si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. Fíjense, acá tenemos otra palabra. Quique Velázquez a veces, traemos a Sodoma o a Jericó en nuestros corazones como la mujer de Lot. Asimismo, querido hermano Quique, que el Señor nos esté ayudando por medio de esta palabra. O no se conocen bien a ustedes mismos, que Yeshua está en ustedes, como está diciendo nuestro hermano. ¿Cómo sabemos que Yeshua está en nuestras vidas? Cuando hemos renunciado a Jericó. Cuando hemos renunciado a Sodoma y a Gomorra, gloria al Señor, a menos que estemos reprobados. Obviamente, la gente que no quiso salir de Jericó fue reprobada, o Acán, que también tomó del anatema que había en Jericó, también fue reprobado, porque acuérdese que Josué le dice a Acán, has turbado el campamento, túrbete el Señor a ti, y lo terminaron apedreando, y todo ese anatema también fue sepultado. A menos que estén reprobados, mas espero que conozcan que nosotros no estamos reprobados. Gloria al Señor. Esto es como un examen, como una prueba en el colegio de la primaria o en la universidad. Tenemos que aprobar. Y parte del aprobamiento es demostrarle al Señor que estamos arrepentidos, que hemos hecho fruto digno de arrepentimiento, que estamos siguiendo el camino de la obediencia, de los mandamientos del Señor, que nos estamos santificando porque queremos ser esa novia que pronto se va a unir, se va a casar en matrimonio con Yeshua en las bodas del Cordero. Bien, vayamos ahora al libro de Josué, capítulo 3, verso 1. Ya hemos estado enfrente, ya hemos examinado, ya hemos reconocido, ahora tenemos que marchar. Ahora tenemos que ir contra Jericó, ¿verdad? Y hay gente que cuando llega ese momento, esa instancia, se acobarda. Sin embargo, la palabra del Señor dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio para enfrentar a Satanás, al mundo y al pecado. Josué capítulo 3, verso 1 dice, Josué se levantó de mañana, una vez que pasó revista al pueblo, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo, gloria al Señor. Se estaban entonces
preparando, se estaban alistando, ya estaban empezando a marchar. Josué capítulo 3, sigamos leyendo versículo 2 y 3. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto del Señor nuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella. Esto es importantísimo, hermanos, lo que veníamos diciendo desde el principio. No es con nuestra fuerza, como dice el profeta Zacarías, es con el poder del Espíritu Santo. Allí en Jericó, obviamente, había potestades malignas. Había un carácter carnal violento, agresivo. Eran personas poseídas, personas que estaban bajo una influencia diabólica muy grande y por eso hacían lo que hacían. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el arca del pacto tiene que ir por delante. ¿Qué es el arca del pacto? Es la presencia del Señor. Es la Shekinah, como dijo Moisés: si la presencia del Señor no ha de ir con nosotros, entonces no nos saque de este lugar. Nosotros tenemos que marchar por detrás de la presencia del Señor. Muchas veces nosotros marchamos por nuestra propia cuenta y le decimos al Señor que Él nos acompañe, pero el Señor no nos acompaña porque si no es la voluntad de Él lo que estamos haciendo, Él se queda en su lugar. Siempre es la presencia del Señor la que nos tiene que indicar el cómo, el dónde, el cuándo. La presencia del Señor nos tiene que indicar los tiempos establecidos por Él y entonces vamos a tener victoria. Hoy hay muchas congregaciones, siervos, hermanos y hermanas que hacen cosas por su propia cuenta. Por ahí hay que hacer esto, por supuesto, de destruir el anatema, pero lo están haciendo sin el arca del pacto. Lo están haciendo en su fuerza, en su carnalidad, en su razonamiento. Entonces van a salir tristemente derrotados, como siempre mencionamos esa historia en el libro de los Hechos, de alguien endemoniado que le dijo: a Yeshua conozco, a Pablo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Siempre debemos hacer las cosas con la llenura y el poder de la palabra del Señor en nuestros corazones. Pasemos de ahí a Josué capítulo 4, versículo 13. Josué capítulo 4, verso 13, luego seguimos al 14. Josué capítulo 4, versículo 13. Entonces marchamos hacia Jericó para hacerle la guerra al pecado y destruirlo, sacarlo de raíz de nuestras vidas. Josué 4:13, como 40.000 hombres armados listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante del Señor. Obviamente el Señor iba a derribar las murallas, mas después ellos iban a entrar armados e iban a darle muerte a toda esa gente por orden del Señor. Recuerde que tanto Moisés como Josué vivían en la teocracia, había un gobierno completamente teocrático, gloria al Señor. Dice que estaban armados. Podemos hacer el paralelismo, como dice Efesios capítulo 6, ¿verdad? Tenemos que tomar las armas de la luz, las armas de nuestra milicia, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, ceñirnos a la verdad, calzarnos el apresto del evangelio de la paz, levantar el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno, empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Sin esas armas no podemos vencer contra Satán, no podemos vencer al pecado. El pecado obviamente tiene su raíz en Satanás, porque dice que el diablo peca desde el principio y fue Satanás quien incitó también a la raza humana a caer en la tentación, a practicar el pecado. Por lo tanto necesitamos armas poderosas, armas que vengan del trono del Señor, armas espirituales, dice la Escritura. Versículo 14, en aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Mi hermano, el Señor engrandece, esto no es para gloria de Josué, pero el Señor engrandece, o pudiéramos decirlo, le da honra. El pueblo respeta a Josué así como había respetado a Moisés, porque el Señor honra a los que merecen honra.
El Señor honra a los valientes, mi querido hermano. El Señor no va a honrar a los pastores cobardes que no quieren predicar contra el pecado. El Señor no va a honrar a los supuestos siervos del Señor que permiten el pecado. No, van a ser, llegado el momento, destruidos, desechados si no se arrepienten a tiempo. Tenemos que ser buenos atalayas. En aquel día Yahweh engrandeció a Josué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Josué tenía un corazón fiel. Como dice la Escritura, tanto Josué como Caleb tenían un espíritu diferente. Significa que estaban ungidos por el Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, el Señor también quiere engrandecerte, quiere honrarte, quiere honrar a su pueblo. Como también muchas veces no lo va a honrar. Acuérdese, por ejemplo, hemos hablado mucho de los hijos de Aarón. No fueron honrados, públicamente fueron deshonrados, públicamente cayeron muertos delante del arca, delante de la presencia del Señor, porque entraron imprudentemente. Entonces, hermano, esto es muy, muy serio, ¿verdad? Para nosotros tenemos que marchar obviamente detrás de la presencia del Señor, y el Señor también nos va a respaldar frente al pueblo. El Señor le va a mostrar al pueblo que nosotros somos verdaderamente siervos del Señor. Josué capítulo 5, verso 14. Josué capítulo 5, verso 14. Gloria al Señor. Luego de reconocer el pecado, tenemos que adorar al Señor antes de entrar en combate y declarar con toda la fe, con toda la confianza, la victoria del Señor está asegurada si nosotros seguimos estos lineamientos del Señor. Josué capítulo 5, verso 14, él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Esta es una teofanía de Yeshua, el Mesías, apareciendo en el Antiguo Testamento, porque obviamente Josué no se iba a postrar ni iba a adorar a otra persona que no fuera el Eterno, que no fuera Dios. Entonces, mi hermano, por eso Josué fue engrandecido, porque él era un verdadero adorador. Él era alguien que amaba al Señor con toda su mente y con todo su corazón. Él era alguien que cumplía el gran mandamiento de amar al Señor por sobre todas las cosas. Era alguien que adoraba en verdadera espiritualidad al Eterno, no de la boca para afuera. Y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahweh respondió a Josué: quita el calzado de tus pies. Esto también lo estuve enseñando un poco el domingo. Porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. Es una palabra sencilla, pero es una palabra que tiene tanto contenido. Hoy vemos a los creyentes apóstatas tan rebeldes. Se te dice que hay que arrepentirte, se te dice que hay que dejar tal o cual pecado, se te dice que hay que atacar el anatema. Sí, bueno, algún día lo voy a hacer, todavía tengo tiempo. Josué era un siervo humilde y obediente. No cuestionaba, no murmuraba, no criticaba las ordenanzas del Señor. Sencillamente, dice el verso 15, termina de la siguiente manera diciendo: y Josué así lo hizo. Ese es el problema del pueblo del Señor hoy en día. Le entra por un oído, sale por el otro, entra en su mente pero lo da vuelta, le busca la quinta pata al gato, ¿verdad? Lo mezcla con el mundo, lo mezcla con la doctrina de demonio, lo mezcla con sus pensamientos carnales caídos. Mi querido hermano, si vamos a entrar en batalla contra Satanás, contra el pecado, contra el anatema, ustedes y yo tenemos que estar alineados con el Señor. Tenemos que tener en claro su palabra, tenemos que habernos arrepentido, tenemos que haber ya reconocido lo que hay en nuestras vidas. Y tomar la decisión de atacarlo, no que se quede de por vida. Yo venía diciendo en estos días, no le eche la culpa más a nadie. Si eso que está molestando hace 20, 30, 40 años en su vida está ahí, mientras que usted se congrega, la culpa no es del Señor. Esa responsabilidad es de usted permitió que quede ese pecado, que quede ese pensamiento, que quede eso torcido. El Señor nos va a ayudar siempre y cuando nosotros también tomemos determinaciones, tomemos
decisiones en el Señor. Vayamos también a Éxodo capítulo 14, versículo 15. Éxodo capítulo 14, versículo 15 y 16. Veamos el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Que había que marchar. En este caso ya estamos hablando de salir de Egipto, de pasar el Mar Rojo. Y el pueblo también, a pesar de que vio las maravillas, vio las 10 plagas, había visto la gloria del Señor, comienza a caer en incredulidad, comienza a cuestionar al Señor, comienza a cuestionar al siervo de Dios, Moisés. Y en Éxodo capítulo 14, verso 15 dice, entonces el Eterno dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ya clamaste todo el tiempo, clama a mí, yo te responderé, dice la palabra. Di a los hijos de Israel que marchen, hay un tiempo para orar, hay un tiempo para clamar, hay un tiempo para ayunar, y hay un tiempo para empezar a marchar, y hay un tiempo para destruir Jericó, o Egipto, o Babilonia. Gloria al Señor. Y alza tu vara, la vara es símbolo de autoridad. Por eso decía, nos preparamos. En el arca del pacto, también dentro del arca del pacto había 3 elementos, ¿no? La Torá, la ley, el maná, que es símbolo de lo sobrenatural, y la vara, que es símbolo de la autoridad del Señor. Y Yeshua le dijo a los discípulos, a los apóstoles, yo les doy autoridad para enseñar la palabra, les doy autoridad para sanar enfermos, les doy autoridad para echar fuera demonios. ¿Y qué pasa hoy con la iglesia tan dormida, tan débil, tan amedrentada, tan incrédula, verdad? Se ahogan, nos ahogamos muchas veces, no, acá está, en un vasito de agua. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la autoridad? O vamos a terminar como algunas denominaciones cristianas, no voy a profundizar mucho, que dicen, no, los milagros eran para hace 2000 años atrás. Los dones eran para aquel tiempo. Hermanos, hermanas, queridos amigos, ¿leyeron en serio bien la Biblia? Yo creo que si hablamos de esa manera es porque realmente amamos el mundo, amamos las cosas del mundo, creemos que las cosas del mundo nos van a dar un mejor resultado, y yo les digo, ¿en serio? Yo creo que no hay mejor resultado que confiar en el Señor, no hay mejor resultado que estar en obediencia. Fíjese todo lo que trajo la desobediencia del querubín, de la tercera parte de los ángeles, de Adán y Eva. Mira el mundo que tenemos, y mire las iglesias que tenemos, que son congregaciones mundanales, igual que el mundo, peor que el mundo. ¿Por qué? Porque quieren su propio reino, han inventado su propio evangelio, no quieren sujetarse ni someterse al Señor. Y a los hijos de Israel que marchen, Éxodo 14, 15, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. El mar es símbolo de las dificultades en este caso, ¿verdad? Así como cuando vamos a llegar la siguiente clase a hablar del Jordán, es un obstáculo que hay que atravesar para llegar al desierto, en el desierto recibir la ley, ser santificado también por la ley, y luego entrar en la tierra prometida como iba a ser Josué. Divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. O sea, nosotros podemos partir el problema, podemos caminar por encima del problema, como Yeshua le dijo a Pedro, ¿quieres caminar sobre las aguas? Se puede, ven, camina, vamos. Pero inmediatamente, al poco tiempo, Pedro se hundió, todavía le faltaba crecer en la fe. Y tal vez este mensaje venga porque a muchos de nosotros nos está faltando crecer en la fe. El justo por la fe vivirá, y sin fe es imposible agradar al Señor. Ese es el lenguaje del Señor. Para colmo habla de una fe superior, la fe santísima. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Y como el pueblo de Israel murmuraba, como el pueblo de Israel prestaba atención a otras cosas, por eso no tenía fe, no tenía emuná, no tenía verdadera confianza en las promesas del Señor. Y yo me pregunto, los creyentes, ¿qué es lo que hacen a la hora que se congregan? Porque salen del culto y se llenan de miedo otra vez. ¿Está prestando atención a la palabra del Señor? ¿Está practicando la palabra del Señor? ¿Es hacedor de la palabra del Señor? Si no, esto no tiene sentido. Usted va a vivir una vida de fracaso permanente.
No lo va a salvar tocar la Biblia, o tocar la mesuzá, o tocar el manto. No, hay que tocar la palabra, pero verdaderamente lo más profundo de nuestro corazón. Moisés era un hombre de fe, está en la galería de los hombres de la fe. Un hombre que hizo tremendas señales en Egipto, un hombre que hizo señales en el desierto, un hombre que el Señor usó para abrir y luego para cerrar el mar, que cayó sobre los carros del faraón. Entonces, mi hermano, no podemos marchar porque muchas veces no hemos tomado la decisión genuina de destruir el anatema. Como escuchamos vulgarmente, yo lo he escuchado tantas veces, seguramente usted también, hay gente que dice, no, bueno, no me quiero congregar todavía porque, viste, me gusta el casino, me gusta jugarme una fichita, me gusta algunas mujeres, me gusta engañar a mi esposa, a mi esposo, ¿verdad? Me gusta el libertinaje y bueno, si usted tiene eso en el corazón y no lo quiere dejar, evidentemente no va a poder caminar por la victoria que el Señor le quiere conceder. Y hay muchos creyentes que sí, se congregan, pero con estas cosas. Y se justifican y dicen, no, bueno, el Señor me va a llevar igual a su reino, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que fuego consumidor. Podemos ver en el libro de Josué capítulo 6, ahora sí, un poquito más, hermano, unos minutos más. Gloria al Señor. Libro de Josué capítulo 6, ahora sí el pueblo de Israel comienza a marchar para destruir decididamente ese pecado. Josué capítulo 6, verso 1 y 2, ahora Jericó estaba cerrada. Obviamente el diablo, el pecado, nuestra carne es rebelde, es insensato, se cierra, como solemos decir, mirá, ese hermano está cerrado, ¿verdad? No se deja ministrar, está cerrado y está armado con las armas del enemigo, con los argumentos del diablo, pero todo eso puede ser completamente derribado y destruido si marchamos con el poder del Señor. A causa de los hijos de Israel nadie entraba y salía, mas el Señor dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Gloria al Señor. Estaba entonces, mi hermano, la promesa de que eso que estaba tan cerrado, eso que parecía impenetrable, eso que a veces nosotros en nuestra lógica decimos, no se va a salvar, es imposible, ¿verdad? No, esa ciudad iba a ser tomada. De hecho, Rahab y su familia se entregó, hubo salvación, otros no. Siempre es así, ¿no? Hay gente que escoge y hay gente que no, hay gente que recibe y hay gente que rechaza. Pero trayendo ahora el paralelismo a nuestras vidas, tengamos fe de que el Señor puede usarnos a nosotros también, como usó a Josué, para destruir ese anatema y que nuestra familia pueda comenzar a recibir esa liberación. Por eso les animo, de verdad, lo digo para la gloria del Señor, a ver la reunión del domingo, porque no es algo que yo generé porque yo quise. Yo terminé de predicar y el Señor hizo el resto. El Señor quebrantó a uno, el Señor quebrantó al otro, el Señor nos quebrantó a todos. Y eso es lo maravilloso, hermano. Lo único que necesitamos es ser obedientes al Señor. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque particularmente, no lo digo para victimizarme, lo traigo como enseñanza, no me malinterprete, pero necesito decirlo, ¿verdad? Se me ha criticado como un hombre duro, el hermano de la exhortación, y si yo no hubiera obedecido al Señor y no traigo las palabras que el Señor quiere que traiga en los momentos que yo lo tengo que traer, estas cosas no van a acontecer. Lo he visto infinidad de veces. En un montón de congregaciones, usted entra y parece que está todo bien, pero cuando viene la palabra y luego empezamos a orar, el Espíritu Santo comienza a redarguir, y eso es lo maravilloso, hermano. Aquello que estaba cerrado, aquello que parecía que no se podía derribar, que no se podía sacar, el Señor lo saca y trae liberación. Vayamos al libro de Hebreos 12:4. Debemos resistir al pecado, entonces, hermano, con toda nuestra fuerza. Por eso estamos viendo ahora Hebreos 12:4. Gloria al Señor. ¿Cómo no vamos a resistir al pecado usted como padre, como madre, luchar por su hogar, nosotros los pastores? Si sabemos que si alguien sigue practicando el pecado, es del diablo y se va al infierno con el diablo. Entonces, ¿cómo no vamos a luchar?
Por supuesto, hermano, debemos luchar si somos verdaderamente hijos del Señor. Hebreos 12:4, porque aún no han resistido hasta derramar sangre, combatiendo contra el pecado. Gloria al Señor. Tenemos que combatir inclusive hasta dar nuestra propia vida, como lo hizo Yeshua para rescatarnos, para salvarnos. Él pagó el precio, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. No han resistido hasta derramar la sangre. La gente tira la toalla enseguida, no, que no quiero entrar en problemas. Y bueno, pero no queda otra, querido hermano y hermana. Si usted va a ser un siervo de la luz, si usted va a ser un vaso de honra, y sí, muchas veces vamos a entrar en conflictos, pero el Señor va a estar con nosotros, vamos a entrar en guerra. Vamos a entrar en guerra, muy a menudo contra el enemigo, ni que hablar. Vamos a entrar en guerra contra el carácter hostil de la gente, vamos a entrar en guerra contra el pecado, pero para eso nos llamó el Señor, somos soldados de Yeshua. Hoy los creyentes se han mundanalizado, bueno, quiero vivir una vida tranquila, que nadie me moleste, quiero tener mi pochoclo y mi gaseosa, y que el Señor me rebendiga, ¿verdad?, y me llene de dólares para viajar en helicóptero, en yate. Hermano, vayamos al frente de batalla. Esto no es para los pastores, esta es una exhortación también para el pueblo del Señor, y sobre todo para los que no tienen tiempo, que no hacen nada de nada, solamente miran. Siempre están victimizados, siempre tienen un problema, siempre. Yo quisiera sacar esa palabra siempre, pero es así. Es usted el que va a definir si es siempre o no es siempre. Hermano, Moisés necesitó de un Aarón, de un Ur, de un Josué, de gente que te levante los brazos, que te ayude en el ministerio. La obra no es de un solo hombre. Saludamos a Adolfo Cañete, Tito López, sean todos bienvenidos. Sigamos, amén. Primera de Juan, capítulo 3:9. Les recomiendo leer todo el capítulo 3, yo solamente voy a leer el verso 9. Estamos viendo que ahora Josué avanza contra la ciudad de Jericó. Y si nosotros queremos evangelizar y ganar el mundo, necesitamos de los hermanos. La gente quiere que el pastor, limpie la silla, abra la puerta. Lo podemos hacer, lo hemos hecho, no tenemos problema. Que ponga la lamparita, que predique, que ore, que haga liberación, ¿verdad? Que nos visite. Hermanos, somos hombres de carne y hueso también. Por eso el Señor formó el grupo de los 12, el grupo de los 3, el grupo de los 70. Por eso mismo de Moisés salió espíritu para ungir a otros 70. Tenemos que aceptar el llamado del Señor para ir contra Jericó. Dice 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, hermanos, si no tenemos que practicar el pecado, si el nuevo nacimiento implica que ya tenemos que dejar atrás el pecado, ya tenemos que marchar contra la ciudad de Jericó y destruirla completamente, porque la simiente, la naturaleza de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Qué tremendo pasaje que muchos no lo quieren leer. Obviamente no somos todo el tiempo 100% perfectos, pero ¿por qué no decir que en muchas áreas ya hemos alcanzado la victoria y de ahí no nos movemos? Por eso le recomiendo leer todo el capítulo 3, ¿verdad? Sí, tenemos abogados, puede haber un momento de cierta todavía inconsistencia, pero a medida que pasan los años nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que ser, como dice el Salmo, si mal no recuerdo, 92, el justo es como una palmera plantado en los atrios en la casa del Señor. Estamos plantados en la santidad de Dios, en la obediencia de Dios, en el servicio a Dios, y ya no nos movemos más, ya no volvemos atrás más como la mujer de Lot, y eso es posible por medio del sacrificio, por medio de la redención que el Señor logró para todos nosotros. Gloria a Dios. ¿Es nacido de Dios o no es nacido de Dios? Porque si es nacido del Señor, usted tiene que vencer el pecado, usted tiene que marchar contra Jericó, tiene que desarraigarlo de su vida completamente. Vayamos ahora al libro de Josué, volvamos, capítulo 6, verso 20. Libro de Josué, capítulo 6, verso 20. Ahora vemos que en Jericó el muro de pecado debe ser derribado para siempre. Josué, capítulo 6, verso 20.
Yo creo que la gente no está entendiendo con toda claridad la palabra del Señor. Hay muchas justificaciones humanas y por eso estamos dando toda esta enseñanza. Ya estamos en la parte número 9, para que el pueblo pueda despertarse. ¿Cómo vamos a ayudar a la gente a desarraigarse de su pecado si nosotros mismos todavía estamos cargando el pecado? ¿Qué autoridad espiritual tenemos para enseñar la palabra del Señor si nosotros mismos hoy estamos acá arriba, caemos, subimos, bajamos, tenemos ganas, no tenemos ganas, te seguimos, no te seguimos? Hermanos, yo creo en la obra de redención del Señor, creo en la victoria del Señor, creo en la transformación del Señor. Dice entonces Josué 6:20, dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la trompeta, de la bocina, gritó con gran vocerío. Eso significa proclamar la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que tiene poder para derribar esas murallas de pecado que hemos levantado. Y el muro cayó a plomo, se desplomó. Tenemos que ir con la autoridad del Señor, como decíamos, para que se caiga completamente y nunca más se levante, porque acuérdense, lo vamos a ver hoy, no sé si hay tiempo, que el Señor dio indicación de que esa ciudad no había que volver a levantarla, y hubo dos personajes que trataron de levantarlo, un padre que tenía 2 hijos, que se le dio la gana de, bueno, yo voy a hacer la mía, murieron. Bendiciones, hermana Sonia Patiño, para usted, toda su hermosa familia, Michel Núñez también. Entonces, hermano, a ver, doy una pincelada de algo que más adelante vamos a enseñar. Adán y Eva no permanecieron en obediencia. El Señor claramente le dijo, mirá, de este árbol no comas nunca porque van a morir. No, la serpiente me dijo que vos me estás engañando. Mi querido hermano, ¿qué pasó? El Señor pudo haber dicho, bueno, pobrecito, pecaron por primera vez. No. Yo les dije, el día que ustedes coman de este árbol y desobedezcan, es el día que ustedes van a morir y se van de este jardín, se van de este huerto a un destierro, a un tiempo de disciplina, para que aprendan a obedecer, para que aprendan a valorar lo que han perdido. Obviamente estamos en ese tiempo, estamos desterrados, como dice esa hermosa canción, nos estamos preparando para volver al jardín, pero antes de volver al jardín hay que pasar por Gilgal, Betel, Jericó, destruir los anatemas, sacar completamente la vida de pecado de nuestra mente y de nuestro corazón, de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y dice entonces que tocaron el shofar, la trompeta representa el poder de la palabra del Señor, el poder de la palabra del Señor, sea que la gente quiera o no quiera, porque cuando Yeshua venga en su segunda venida, que dice Apocalipsis 19 que viene simbológicamente con una espada aguda que sale de su boca, eso representa también el poder de la palabra afilada, traerá salvación al grupo que se arrepintió, pero también traerá condenación a todos aquellos que rechazaron esa espada o que rechazaron también el sonido de esta trompeta, que representa la palabra del Señor, que te está llamando al arrepentimiento, que te está llamando a destruir esa muralla que representa tu vieja vida, mi vieja vida. Entonces el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Gloria al Señor. Israel conquista la ciudad de Jericó. Gloria al Señor. Hermano, usted tiene que permitir que el Espíritu Santo conquiste su vida. Usted tiene que luchar para que el reino del Señor se extienda en su matrimonio, en su hogar, en su familia, en la ciudad, en el país. Sabemos que no todos, obviamente, conocemos la profecía. Muchos son los que siguen el camino ancho que va hacia la perdición, pero hay un remanente. Hay un remanente que verdaderamente lo está esperando a usted para que usted le ayude a destruir esa vida de pecado. Insisto, el Señor ha usado grandemente este ministerio de exhortación. Mucha gente, sobre todo en la fornicación y el adulterio, me han dicho, gracias, pastor, me despertó, yo necesitaba esta palabra, yo era ese hombre, yo era esa mujer. ¿Y nosotros qué le vamos a decir? Como le dijo el Mesías, vete y no peques más, obviamente. No la vamos a apedrear. No tenemos un bolso lleno de piedras para apedrear a nadie. Nosotros no condenamos a nadie. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio, exhortar, sí,
juzgar las situaciones para que la gente pueda volverse al camino del Señor. Un poquito más, hermano, Isaías 58:1. Quiero terminar bien este punto. Cuatro pasajes más, así rapidito. Isaías 58:1, veamos lo que representa la trompeta en el contexto bíblico. Isaías 58:1, clama a voz en cuello, gloria al Señor, no te detengas, no te detengas. El profeta Isaías le está hablando al pueblo de Israel, o a los líderes, o a los profetas de Israel, como a nosotros, no te detengas. Pastor Chiménez, no te amedrentes, querido hermano, querido siervo del Señor, dile a tu familia, dile al pueblo del Señor las verdades doctrinales que ellos necesitan escuchar. No es lo que la carne quiere escuchar, es lo que tu alma necesita realmente escuchar. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo que su rebelión, su transgresión, y a la casa de Jacob sus pecados. Entonces, hermano, estoy haciendo mal en el trabajo que estoy haciendo, que muchos critican, que muchos pastores, bueno, a este no lo inviten nunca más. Lo estoy demostrando bíblicamente con la palabra del Señor. El Señor me manda al pastor Chiménez y a otros tantos siervos del Señor que levantemos nuestra voz como un sonido de trompeta bien fuerte, que se escuche bien con toda claridad, la transgresión que están cometiendo, la rebelión que están cometiendo, para que se vuelvan de sus malos caminos y no tengan que ser condenados. Rahab salió, escuchó esa voz de trompeta a tiempo, y los otros ya escucharon la trompeta tristemente para ser completamente juzgados y condenados. Rápidamente, Ezequiel 3:17 son pasajes muy, muy puntuales, muy cortos. Usted puede leer todo el capítulo de Ezequiel 3 porque habla del deber de la atalaya. Usted como padre, usted como madre, nosotros como siervos del Señor. La atalaya estaba en una torre viendo si venían ejércitos enemigos para poder alistarse y defenderse de la mejor manera. Ezequiel 3:17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Es el Señor el que nos pone. Es el Señor el que levanta pastores, ministros, sacerdotes, profetas, misioneros. Gloria al Señor. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Yo no puedo estar agradando a la gente. Ay, no, pastor, ¿por qué no me habla más suave y cosas más lindas? Siempre hablamos en el amor del Señor, aunque con un tono de amonestación, porque es necesario. Porque es necesario, ¿verdad? El policía que te detiene en la calle si está robando no te va a decir, ay, deje de robar. No, te habla con autoridad, te apresa con autoridad. Si usted pasó una luz roja y hubo un choque o mató a alguien o hirió a alguien, se le levanta un acta, ese policía, si cumple su deber, ese militar actúa con autoridad. Nosotros los atalayas también, por amor al Señor y por el bienestar de todos nosotros, oímos la palabra del Señor. Shema Israel, oye Israel, los estatutos y mandamientos para que te vaya bien por el resto de tu vida. Entonces, hermano, como el Señor sabe que hay una tendencia a inclinarnos hacia el mal, el Señor levanta a sus siervos, los profetas, porque el Señor no hará nada, dice Amós 3:7, sin que antes le revele sus designios a sus siervos, los profetas. Pero esto también es para todos nosotros, ¿verdad? Porque hoy todos entramos en el sacerdocio de alguna manera, todos entramos un poco en el mundo profético, como dice la carta de Pedro, que escuchemos la palabra profética, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Por qué? Porque esa palabra nos va a molestar para que destruyamos el pecado en nuestra familia, para que usted ayude a sus hijos a destruir ese pecado. Tal vez tienen adicciones a la tecnología, a la pornografía, a la glotonería, a Hollywood, al mundo, qué sé yo. Esté atento. Usted tiene que cuidar a su familia, no lo va a cuidar el perro de enfrente, el loro de enfrente. Es usted el responsable de cuidar a su familia. El pastor es el responsable de cuidar a la congregación, juntamente con otros obreros, por supuesto. Miqueas 3:8, 5 minutos más, hermanos, ya estamos redondeando. Miqueas 3:8, dice el profeta Miqueas, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio. De juicio acá significa para juzgar por medio de la palabra de Dios las diferentes situaciones de pecado que practicaba Israel en los días de Miqueas.
Estoy lleno del espíritu y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mire, otro versículo más, Isaías 58:1, Ezequiel 3:17, Miqueas 3:8. Así que dejen de apedrear, dejen de criticar de mala manera. Ay, usted, pastor, no tiene una gota de amor. No es así el tema. Tal vez tenemos más amor que muchos, porque este es el trabajo que nos pide el Señor, que hagamos con amor, con sabiduría, pero también con autoridad de parte del Señor. Hay que denunciar al pueblo su rebelión. Cuando alguien toma tu lindero, hay que denunciarlo, o no lo denuncia. Si alguien le chocó, usted lo denuncia. Si hay un robo, usted denuncia. Si hay un maltrato, usted lo denuncia o lo deja pasar. Y claro, si usted deja pasar todas las cosas, van a hacer lo que quieran con usted. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Es así. Llega un momento que dentro del contexto matrimonial o familiar o congregacional o dentro del barrio, dentro de la ciudad o dentro del país, por eso hay un municipio, tenemos que orar, no hay mucha corrupción, pero también hay gente haciendo las cosas bien. Tenemos que denunciar que este se colgó a la luz, tenemos que denunciar que este se colgó al agua, y por eso el barrio no tiene un buen funcionamiento de la luz. Y por eso no hay un buen funcionamiento espiritual en tu casa, y por eso no hay un buen funcionamiento espiritual en la congregación, porque cada uno hace lo que quiere, como en el libro de los jueces. Y todo eso hay que denunciarlo, hermano. Alguien se tiene que levantar para poner las cosas en orden. No, y dejarlo así, ya está. No, hermano. Puede ser la primera vez, bueno, usted deja pasar, pero si se repite, se repite, se repite. Los ciclos repetitivos, hermanos, de pecado no son de Dios, son del diablo, son de la carne, son de la rebelión, son de la insensatez, son de la soberbia, son de la rebelión. ¿Usted quiere seguir viviendo así? El pueblo rebelde no entra en la presencia del Señor. Por eso estamos viendo el tercer nivel en la ciudad de Jericó. Esto hay que destruirlo. Juan 8:44, y con esto finalizamos por hoy. El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Y Yeshua les denuncia a los fariseos. El capítulo es maravilloso, lastimosamente el tiempo no nos da ya para verlo, pero dice Juan 8:44, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¡Wow! Yeshua, no tenés una gota de amor, ¿Cómo te atreves a hablar así a los religiosos? ¿Cómo te atreves a desafiar la casa del Señor, a decir cueva de ladrones, a dar vuelta a la mesa de los cambistas? Había que hacerlo. Alguien tenía que denunciar lo malo que estaba haciendo la dirigencia del pueblo de Israel en aquellos días. Y quieren hacer los deseos de su padre. Entonces, hermano, la cartilla que viene en algún momento, ya la vamos a compartir, todavía no, va a ser tremendo, hermano. Los ángeles caídos quisieron cumplir con los deseos de Satanás, el padre de la mentira. Les gustó. Adán y Eva mordieron el anzuelo. Quisieron también ser como Dios. Ese era el deseo primario de Lucifer. Por eso cayó del cielo, del monte santo del Señor, porque él dijo, me levantaré, subiré, estaré sentado en el tabernáculo del testimonio. El Señor lo bajó de un ondazo y nos va a bajar a nosotros. Lo bajó a Adán y Eva, lo bajó a David, lo bajó al rey de Babilonia, Nabucodonosor, lo bajó a Sansón, lo bajó a Judas Iscariote. Hermanos, portémonos bien. ¿Cuánta misericordia tiene el Señor todavía? Como dice el profeta, no hemos sido consumidos, pero eso no quiere decir que no pueda llegar el chicotazo en algún momento. Nos está dando muchísimas oportunidades el Señor, mi querido hermano, porque Él no quiere la destrucción del pueblo impío. Ustedes tuvo que decirle, no los está condenando todavía, pero le está diciendo, mire muchachos, que ustedes están bajo la influencia del diablo. Yo cuando hablo de esto, la gente mira torcido, se enoja en la iglesia como diciendo, ay, usted nos maltrata, pero si Adán y Eva estuvo bajo la influencia del diablo, si David hizo un censo bajo la influencia del diablo, si David pecó en adulterio por la influencia del diablo, Sansón, Salomón, los reyes de Israel en su gran mayoría, salvo Ezequías, estuvieron bajo la influencia del diablo, Judas Iscariote, el hijo de perdición, Ananías y Zafira. No estoy diciendo cosas fuera de contexto. Y nosotros, en la carne, cuando estamos en la carne, le damos lugar a la influencia del enemigo.
No necesariamente que estemos poseídos, ojalá que nunca lleguemos a eso, por supuesto. Pero hermano, comience a destruir esos anatemas, porque ese anatema, esa desobediencia, conecta inmediatamente con la influencia del enemigo. Un simple enojo. ¿O no dice Pablo enseñando a los efesios, no deis lugar al diablo? Por algo lo dice. Por algo lo dice. ¿Cuántas veces, hermano, estamos más conectados con el enemigo que con Dios? A través del chupete electrónico, a través de la tecnología, a través de mirar noticieros que te dejan la cabeza así, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Meditarás en la ley del Señor de día y de noche para que todo nos vaya bien. El muro de pecado de Jericó tiene que ser derribado y nunca más construido. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hubo 2 personas que intentaron levantarlo y murieron. Y murieron. Entonces, hermano, no levante más el pecado porque va a morir en serio. No, pero Dios me va a volver a perdonar. No juegue con eso, no juegue. Yo lo digo con autoridad y me lo digo con autoridad para mí mismo. No juegue, bueno, voy a robar un poquito más, voy a mentir un poquito más, voy a hacer soberbio un poquito más. No, no juegue más. Basta, termínela. Esto tiene que ser denunciado. No le dé más derecho legal a Satanás. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Yeshua por tu hermosa palabra. Tú eres tan bueno con nosotros, Señor, que nos revelas todo esto para que nosotros no nos perdamos, no caigamos en condenación, Señor. Tú nos estás posicionando frente a Jericó, Señor. Tenemos que hacer algo, Señor. Tenemos que examinar, Señor. Tenemos que, Señor, prepararnos para salvar a los que quieran renunciar a Jericó, Señor, y luego destruir, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que el hacha está puesta en la raíz de todo árbol que no da buen fruto y será cortado. En el nombre de Yeshua, Padre, en primera instancia tú quieres salvar a toda la humanidad, Señor, y aún a tu pueblo, Señor, de esta apostasía tan grande que estamos viendo en este último tiempo, Señor. Arranca la tibieza espiritual de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, en qué lugar tú nos has puesto, así como engrandeciste a Josué para hacer este trabajo, así como levantaste a Ezequiel, así como levantaste a Moisés, así como levantaste a Miqueas, así como levantaste a Isaías, Señor. Tú nos quieres levantar a nosotros en este tiempo, Señor. Así como levantaste a Esdras y Nehemías para poner las cosas en orden, Señor, luego de esos 70 años de disciplina que tuvo tu pueblo, Señor, en Babilonia. Ayúdanos, Señor, el reino de los cielos de los valientes. En el nombre de Yeshua, bendice a tu pueblo en cada lugar, Señor. Úngelos con la unción poderosa del Espíritu Santo, como decía Miqueas, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, de juicio y de fuerza. Gloria al Señor para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Estén orando por nosotros para que siempre podamos permanecer en el Señor y ser canal de bendición. El Eterno les bendiga. Los que quieran comunicarse por Messenger, por teléfono, pueden hacerlo. Estamos siempre a su entera disposición para servirles como servidores que somos de Yeshua el Mesías. Shalom, shalom, la paz del Señor para todos ustedes.